Estàs escoltant una entrevista de Secció Oficial i Cineastes Cinèfils, en col·laboració amb el Cinema Girona. Amb Ignasi Rivero. Jonás Trueba, director de Tenéis que venir a verla, director de Volveréis. Es un placer poder compartir estos minutos contigo. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de compartirlos contigo también, aquí en Los Girona. Cine que siempre nos acoge con mucho cariño, la verdad, cosa que se agradece un montón. Estás en Barcelona para presentar Los Ilusos 13+13. ¿Crees que para hacer cine hay que ser un iluso? Bueno, seguramente sí, ¿no? Dentro de lo que, habría que ver ahí cada uno lo que piensa que es ser un iluso, pero en nuestro caso, hablo en plural, digamos, Los Ilusos es el nombre de una productora, también distribuidora. Estamos distribuyendo esta película que también se llama así, ¿no? O sea que hay una redundancia ahí de Los Ilusos muy fuerte. Tiene que ver, mira, justo ayer estaba con mi amiga Laura Renau, que se encarga de todo el vestuario de nuestras películas y toda la parte gráfica también, y estábamos los dos, sobre todo ella, pintando los cristales de otro cine en Madrid, los cines Golem, con otra amiga, Isabel Stoffel, ahí que estábamos pegando carteles, ¿no?, para decorar un poco la fachada del cine. Y entonces Laura al final dijo, esto es lo más iluso que hemos hecho nunca, ¿no? Probablemente, dentro de que hemos tenido bastantes episodios de sentirnos así. Y contó una anécdota, como que una vez cuando era pequeña su madre le dijo, qué ilusa eres, hija, ¿no? Y que se lo solía decir al parecer, y dice, luego es curioso que ha acabado, siendo literalmente o formando parte de Los Ilusos, ¿no? Y dice, la primera vez que recordaba que se lo dijo fue cuando ella volvía a la piscina de pequeña, ¿no?, donde iba a nadar, se había olvidado el gorro y volvía la semana siguiente pensando que el gorro iba a estar exactamente donde lo dejó. Y entonces el gorro no estaba y la madre le dijo, qué ilusa eres, ¿no? Entonces me parece una buena metáfora para entender como a mí me gusta entender esto, ¿no? Es decir, es la confianza en el que el gorro sigue ahí, ¿no? Es decir, tiene mucho que ver con confiar. Otra cosa es que luego la realidad muchas veces te pega una bofetada, ¿no? Pero me parece que simboliza bien cómo yo siento esto del cine, ¿no? Que creo que pasa mucho por confiar y seguir confiando incluso cuando la realidad te da la espalda o te tuerce un poco el gesto, lo que sea, ¿no? O no te corresponde como a ti te gustaría. Pero tú tienes que seguir confiando. O sea, entonces establecer la confianza con otros, en mi caso con ella y con otras muchas personas que me han acompañado, ¿no?, estos años haciendo las películas, eso ha sido la clave, ¿no? Es como, diría que eso de seguir siendo ilusos es como renovando esta especie de confianza en nosotros mismos, en el cine, a pesar de todo también, ¿no? Los Ilusos 13+13 no es una nueva película, es una restauración de una película que rodasteis precisamente 13 años atrás. Sí. ¿Por qué esta decisión de volver a mandarla a los cines? ¿Ha sido una decisión tuya como director? Sí, claro, o sea, es una decisión, más que como director, como te diría, como distribuidor, productor en este caso, ¿no?, que también soy. Pues hemos decidido, es una película que sentíamos que le debíamos una especie de segunda vida, porque la primera que tuvo fue bastante limitada por las circunstancias en las que fue hecha y cómo fue distribuida, de una manera, pues también una distribución muy a mano. Era yo mismo el distribuidor en ese momento, era nuestro primer DCP, habíamos hecho una digitalización de la película, digamos, de una forma muy, pues no la mejor, ¿no?, en ese momento. Entonces ahora lo que estamos ofreciendo es la misma película, pero al mismo tiempo se ve de una manera muy diferente, no solo porque la hemos sometido a un proceso de nuevo desde el principio de volver a digitalizar, escanear el negativo original, como no pudimos permitírnoslo hacer hace 13 años, y poder ver la película en todo su formato, recuperar por primera vez el color que tenía el negativo original y que en ese momento preferimos ignorar porque estábamos muy obsesionados en digamos, que la película fuera blanco y negro, porque eso sentíamos, y era verdad, que nos permitía atrevernos a hacer la película de una forma muy determinada. Y creo que eso, como que hay una suma ahí entre lo que queda esencialmente de la película que mostramos hace 13 años y lo que ahora sumamos, ¿no?, y que se convierte como en algo, en una película que se ve diferente, también porque han pasado 13 años y entonces
ni nosotros mismos ni ningún espectador va a ver una película de la misma forma que la hubiera visto hace 13 años. Eso es interesante, esa reflexión me parece que trae consigo todo este movimiento de poner la peli, ¿no? Que es decir, una película cuando la sacas de su momento, ¿no? Es una especie de estreno desincrónico, ¿no? En desfase, ¿no? Y creo que eso es interesante porque rompes un poco como el cliché de la actualidad, ¿no? De la película de ahora mismo. No es exactamente una película de ahora mismo, pero al mismo tiempo sí que lo es. Puede ser igual de ahora mismo en realidad que una película que se haya rodado este año. ¿Por qué no? En el momento en que tú la ves ahora, ¿no? ¿Y hay algún acontecimiento o algo que a ti te impulse a querer recuperar este material precisamente ahora, 13 años más tarde? No, más que un acontecimiento, bueno, o sea, es un poco todo esto que yo te explicaba, ¿no? Que sentíamos, o sea, había un anhelo ahí, era como una cuenta pendiente que yo sentía que teníamos con la película por esas circunstancias de su momento. Y luego el acontecimiento quizás también ha sido o ha ayudado mucho que hace 3 o 4 meses estuvimos en París, nos hicieron ahí como una retrospectiva de todas nuestras películas en el Centro Pompidou y entonces, claro, nos obligaron, en cierta forma, a bucear en nuestras primeras películas, en nuestros archivos, un poco a poner en perspectiva todo el trabajo de estos años. Y ahí fue cuando me pareció una excusa perfecta mostrar por primera vez, ¿no? Acelerar este proceso con Los Ilusos, y fue allí donde hicimos el primer pase oficial de Los Ilusos 13+13. Me pareció como que era muy buena ocasión, y al verlo allí en París con público francés, pero también con algunos de Los Ilusos que habían venido hasta allí a verla, pues sentimos una emoción, fue muy reconfortante y sentimos que estaría muy bien estrenarla en España, esta copia, ¿no? Esta versión. Esta mañana escuchaba una entrevista que le hacían a Aura Garrido, sí. Es una de las actrices protagonistas de la película, y confesaba que recuerda el rodaje de Los Ilusos como uno de los más felices de su vida. ¿Cómo lo recuerdas tú, que dirigiste la película? Bueno, pues me alegro mucho que Aura también lo siga recordando así. Yo creo que lo fue para ella y yo diría que para todo el equipo de actores y de técnicos. Luego lo hemos seguido hablando siempre, ¿no? O sea, hemos recordado siempre esta película, este rodaje como un momento muy feliz, muy inspirador para todos, como que nos demostramos que podíamos hacer una película así. Bueno, como rompimos algunos de nuestros propios prejuicios, yo creo, ¿no? Como actores y como técnicos, como cineastas, ¿no? Y entonces sí, yo también lo recuerdo así, como que fue un rodaje muy intuitivo, muy divertido. O sea, la única pauta así como que yo siempre recordaba era: cada día que vamos a rodar tenemos que volver a casa con ganas de volver. Cosa que no siempre pasa en el cine, ¿no? Cuando la gente está muy sometida como a horarios muy fuertes, mucha exigencia, mucha presión, mucho bla, bla, bla. Y entonces nosotros un poco conseguimos quitarnos esa tensión de encima y hacer una película más por el puro placer de hacerla, ¿no? Entonces eso creo que aquí lo conseguimos y no siempre es fácil. También Francesco Carril, junto a Aura Garrido, protagonizaban la película. Ambos son actores que a día de hoy están muy consolidados, pero dieron los primeros pasos junto a ti en Los Ilusos. Sí. ¿Cómo fue acompañarles en estas primeras interpretaciones como actor y actriz? Bueno, muy bonito. O sea, por ejemplo, Aura sí que es verdad que había hecho ese año. De hecho, yo la conozco en un festival en Cáceres, una muestra, donde a ella ya le daban un premio, ¿no? En ese momento como revelación por una película que había hecho, que era Planes para Mañana, donde era impresionante verla. Ya se veía ahí como todo el potencial que ella tenía, ¿no? Y ahí empezamos a conocernos, fuimos hablando, luego resultaba que éramos vecinos. Entonces, claro, toda esta película Los Ilusos la vamos a rodar básicamente donde vivíamos, ¿no? Y pues yo vivía a 1 minuto andando de su casa, ¿no? Entonces era todo muy así cómodo. En el caso de Francesco, él sí que es verdad que es su primera película, yo creo la primera vez que se pone delante de una cámara, aunque ya era un actor muy sólido y muy sabio a su manera, aunque era jovencísimo, por el teatro, ¿no? Es alguien que había empezado muy joven a hacer teatro. Yo había tenido ocasión de verlo, ¿no? Incluso actuando cuando estaba todavía en la Escuela de Arte Dramático en Madrid, y tenía muchas ganas de trabajar con él, y es verdad que la película nace muy a partir del deseo de filmar con él, y luego se van juntando otras personas, ¿no? Como puede ser Aura, como es Vito Sanz, Miquel Urroz también, que era también una actriz que vivía por el barrio, igual, ¿no? Que trabajaba en un café al lado de mi casa. Isabel Stoffel, que era ya amiga y también vivía muy cerca.
Bueno, digamos que es una película donde nos juntamos, hay una serie de personas, todos con poca experiencia en ese momento, en general, y inventamos una manera así como de estar juntos y trabajar. A día de hoy has estado en el Festival de Cine de Cannes, has estrenado, si no me equivoco, 8 largometrajes. Sí, 8. ¿Qué consejo le darías al Jonás Trueba que comenzaba y que rodaba Los Ilusos? No, más bien me gustaría que él me aconsejara a mí ahora, ¿no? O sea, creo que eso es lo interesante, ¿no? No siempre mejoramos. O sea, yo quiero pensar que con la edad mejoramos, ¿no? Nos vamos haciendo más sabios porque acumulamos experiencia, es verdad, pero también hay algo que nos vamos dejando por el camino. Entonces casi me gusta a mí acordarme de, no de mí mismo, sino de esa época, de todo ese momento, ese ambiente ahí, y porque creo que hay algo valioso que merece la pena más o menos conservar o acordarse para traerlo aquí de otra manera, ¿no? Es decir, la experiencia de hacer esta película es un poco irrepetible, porque cada cosa obedece a un momento determinado, a un contexto, a un estado de ánimo en el que estás. Yo ya estoy lejos de ahí, pero sí creo que puedo traer algo de eso, puedo seguir acordándome de algo de eso y tratar de mantenerlo o de adaptarlo a otras circunstancias en las que estoy ahora, ¿no? O sea que casi te invierto ahí un poco la pregunta. Estamos hablando de una película, como comentabas, rodada entre amigos, rodada en vuestros tiempos libres y con los recursos que en aquel momento teníais. Y algo que me venía a la cabeza a mí mientras la veía es que pienso que la película muestra más un momento vital vuestro, una amistad, que una ficción. ¿A ti qué te parece? Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Y yo creo que sí, que era más importante eso. O sea, nace mucho de ese deseo de documentar algo que está en el aire, un estado de ánimo, pero también ciertas vivencias o espacios en los que nos gustaba estar, ¿no? Calles, digamos, ¿no? Que transitábamos. O sea, es más eso, la peli capturar eso, y es el cómo se captura eso, ¿no? O sea, lo más importante era como la actitud con la que enfrentábamos el rodaje. Eso era lo verdaderamente importante e interesante, me parece, ¿no? Como lo que marcaba una diferencia. No es tanto lo que queríamos contar, sino el cómo lo queríamos contar. Además de cineasta, eres productor, has producido Historias del Buen Valle, has producido Las chicas están bien, sí. Ambas películas maravillosas. Gracias. Y quería preguntarte, ¿cómo es el cine en el que crees como productor? Pues me parece que esas dos películas lo representan bastante bien. Estoy muy orgulloso, casi más, o sea, bueno, igual o más orgulloso de esas películas que hemos producido, que no soy solo yo, con mi compañero Javi, nuestra productora, que de las que he dirigido yo mismo, ¿no? Que tengo menos, quizá, distancia, ¿no? Perspectiva. Y son dos películas muy diferentes, ¿no? Una hecha por una directora debutante en ese momento, Itxaso Arana, pero que es una creadora ya en ese momento de una gran sabiduría y de mucha experiencia, no solo trabajando con nosotros en películas como actriz, como guionista, sino también ella como dramaturga también en el teatro. Bueno, pues una película que responde mucho a una, bueno, a su manera de ver el mundo y la interpretación en concreto. Y en cambio la película de José Luis Guerín, pues una película hecha por un cineasta más veterano, pero que sigue siendo joven, que sigue siendo fiel a una idea del cine que él ha tenido siempre y que nos ha inspirado a muchos. A mí me ha resultado siempre un cineasta muy inspirador, pero sé que a mucha otra gente también, cineasta fundamental en este país, y que hace una película como Historias del Buen Valle que nos demuestra también a todos que se pueden hacer películas como esa, ¿no? Todavía hoy, con una sencilla cámara de fotos casi como la que estás grabando esta entrevista, y un equipo de 2, 3, 4 personas, con mucha paciencia, con rigor, con mucha humanidad, con mucha atención. Bueno, qué maravilla que haber podido ayudar a esa película que es completamente suya, ¿no? Pero nosotros ahí hemos sido una especie de pata en la que él se ha podido apoyar para, bueno, pues para sostener todo un proceso de creación bastante largo, ¿no? Continuamos hablando de tus inicios. Has crecido en una familia de cineastas. Así es. Tu padre, Fernando Trueba, tu tío, David Trueba, sí. Tu madre también muy implicada en la producción. ¿En qué momento decides que tú también quieres formar parte y quieres ser un cineasta como ellos? Pues seguramente es algo que me lo pregunto a veces, como que, claro, precisamente por estar en una familia así, rodeado no solo estos tres que has mencionado, sino que hay otras personas también
hermanas de mi madre que se han dedicado al vestuario, a la producción, otro un hermano de mi padre que hace documentales, Javier, en fin, digamos que he tenido ahí muchos referentes y gente que estaba alrededor de ellos, ¿no? De amigos y tal que estaban haciendo sus pelis. Entonces, claro, no es como a lo mejor otras personas que llegan al cine desde una idea más de espectadores, a lo mejor, ¿no? De una cierta idea que se te transmite del cine. En mi caso es que era algo que estaba en casa y lo ves cómo se va haciendo y entonces, claro, no es como que digo, quiero ser cineasta, sino que es algo que estás como imbuido de ello, ¿no? Entonces yo siento como que mi vocación, como que la he tenido siempre. Prácticamente diría que he nacido con ella. Aunque sé que esto es un poco absurdo decirlo así, ¿no? Pero en un momento ya estaba pues pensando en escribir mis propios guiones, ¿no? Siendo muy casi niño, ¿no? Luego pues con una camarita de High 8 pues haciendo ya tus cortos, entonces como que luego ya empiezas a escribir guiones más profesionalmente, pero digamos que ha sido muy, en mi caso no es muy un ejemplo muy típico o no es un ejemplo fácilmente trasladable, digamos, ¿no? Es como una vocación que ha estado ahí como siempre, sí. Para acabar, en Los Ilusos 13+13, las salas de cine tienen un papel fundamental. Y me gustaría preguntarte cómo ves tú el futuro de las salas de cine. Bueno, yo creo que a ver, siempre las salas de cine, o por lo menos desde hace ya muchas décadas, digamos, una vez pasó el auge, digamos, de construirlas, ¿no? Las miles de salas de cine que poblaban el mundo, un país como España o una ciudad como Barcelona o Madrid, por ejemplo, ¿no? Y luego como han ido perdiéndose muchas de esas salas. Quiero pensar que ya no estamos, o sea, como que se ha frenado esa sangría y vamos a ver cómo resisten las que están hoy, ¿no? Las que quedan. Y quizás sí puntualmente aparecen pequeños brotes, ¿no? Vuelve a haber pequeñas salas de cine o grandes salas de cine que aparecen, que creo que eso también es una posibilidad que a veces va pasando. Con lo cual yo quiero pensar que sigue habiendo gente que quiere ir a la sala de cine y que también los jóvenes van a renovar ese deseo según lo vayan descubriendo, aunque quizá incluso hayan nacido más viendo todo en pantallas, cuando de pronto descubran la diferencia con el cine, y la pueden descubrir siempre que queden salas, pues probablemente van a querer también defenderlas. Con lo cual quiero pensar que pasa un poco por nosotros, que está en nuestras manos, que es verdad que no es fácil porque a veces hay mucha presión, digamos, en al final mantener espacios. Fíjate, se me ocurre ahora citar hasta el Papa León XIV, que hizo una llamada a esto hace unos meses, ¿no? Diciendo a defender los espacios, digamos, como los cines independientes, que son lo que muchas veces hace que las ciudades o los pueblos o los lugares sean más, o sea, mide un poco la temperatura, ¿no? de algo que tiene mucho que ver con lo mejor de la civilización, ¿no? O sea, el haber creado esta especie de pequeños templos, espacios donde este arte popular que es el cine se sigue dando, ¿no? Y fíjate, León XIV, que debe ser cinéfilo, instaba a las instituciones a defender esto, porque es cierto que hay mucha presión de grandes grupos de no sé qué, al final siempre va a venir una empresa más potente a comprar esto para convertirlo en una tienda de ropa más, de una cadena enorme, ¿no? Entonces que haya un cine independiente como el Girona, ¿no? Para mí es básico. O sea, es decir, ya no solo porque me programa las películas, que sí, tengo la suerte de que esta sala, por ejemplo, ha sido muy fiel a las pelis de Los Ilusos todos estos años, y qué importante es eso. Y si esto se perdiera, pues no sé dónde iríamos muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pero además eso es que representa simplemente eso, que es, pues aquí hay unas personas, una familia, una pareja, una persona que lleva este cine, ¿no? Que se empeña en programar, en dar cabida a tantas películas, que es muy difícil, ¿no? Como sostener esto, ¿no? Entonces, bueno, está bien que lo hablemos, que no lo perdemos de vista, que no lo demos por hecho, que fácilmente pronto se cierran cines y luego es muy difícil abrir un cine. Entonces creo que hay que concentrarse en defender los que existen y si se puede también reciclar, recuperar, levantar nuevos cines, también habría que intentarlo.
Pues muchas gracias por esta entrevista, Jonás. Para mí ha sido un placer enorme conocerte. Y para mí. Me encanta Los Ilusos, me parece preciosa y ojalá con esta restauración llegue a muchísima gente. Pues muchísimas gracias por el rato.